vamos a comenzar porque, pues, antes de compartir en la presentación en la pantalla, pues quisiera darles darles unos 5 segundos de introducción con respecto a la dinámica que vamos a utilizar en la clase. Pues no sé exactamente cómo están trabajando, pero se me ocurre que en esta noche podemos hacer esto un poco más interactivo desde el punto de vista de que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosita que no tengan clara, me lo hagan saber de inmediato para que no continuemos avanzando en las ideas que vamos a ir desarrollando sin saber exactamente que todos vamos más o menos a la misma velocidad. Porque cuando vamos a ver, a valorar un electrocardiograma, vamos a ver que esto es una secuencia. Esto es una secuencia de actos que van a depender uno de otro. Y entonces, si no estamos claros en una acción, en la lectura o en el análisis del electrocardiograma, pues es posible que no vayamos a poder proseguir en ese análisis, ¿ok? Entonces, la libertad de que cualquiera de los compañeros acá presentes, de que Claudia como docente del aula, me puedan interrumpir en cualquier momento para ir aclarando entonces dudas. Por el momento creo que estamos pautados para 2 encuentros, ¿ok? Esta semana. Para este primer encuentro quisiera sí que nos enfrascáramos en tratar de describir lo que es un electrocardiograma normal, ¿ok? De un electrocardiograma normal y cuál es la sistematización de su lectura, ¿ok? Y de aquí en adelante, entonces ya en una segunda sesión que podamos compartir, pues quizás ver algunos aspectos de la patología cardiovascular representada en el electrocardiograma, por supuesto, muy someramente, ¿okay? Sin embargo, la intención es que sea un peldaño que les permita a ustedes iniciar el estudio más detallado de cada una de estas situaciones. Y creo que el objetivo debe ser que ustedes reconozcan un electrocardiograma normal. Ya después de que ustedes se encuentren con algo distinto a lo normal, ya entonces ya eso es una ganancia y ya de ahí pues buscaremos entonces las maneras de irnos adiestrando poco a poco en ello. ¿Correcto? Bueno, si me permiten, entonces voy de inmediato a compartir pantalla. Si me confirman, por favor, que están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, comenzamos entonces. Sí, sí, señor. Pues mi nombre, como lo dijo Claudia, mi nombre es Adrián Lozano, soy médico cirujano, especialista en medicina interna, en cardiología y en imágenes cardiovasculares, en convención en ecocardiografía. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la electrocardiografía. Vamos a hacer una muy pequeña introducción a lo que es la historia y la definición del electrocardiograma. Y este médico que estamos viendo acá, Einthoven, que vivió entre los años 1860 y 1927, fue el impulsor que desarrolló la idea inicial del electrocardiograma. ¿Ok? Y el electrocardiograma lo podemos entonces definir como un registro gráfico de las fuerzas eléctricas producidas por el corazón. ¿Ok? Y esto se da a través de la inscripción de ondas por cada ciclo cardíaco. Einthoven llamó entonces a estas ondas por una prosecución de letras que son P, Q, R, S, T y U. ¿Okay? Según el orden de inscripción, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. El aparato especial que permite registrar las fuerzas eléctricas del corazón, entonces se llama electrocardiógrafo. Acá en la foto estamos viendo, ¿okay?, el primer electrocardiógrafo que fue diseñado por Einthoven. Era un maquinón súper grande, muy difícil de movilizar, incluso el paciente o el individuo tenía que sumergir extremidades dentro de un líquido conductor de electricidad. Y esto lograba registrar entonces esos eventos eléctricos que se generaban en el corazón.
Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico, pues obviamente hemos gozado de muchos desarrollos, mucha evolución, y hoy en día pues los electrocardiógrafos son mucho más pequeños, portátiles, y están compuestos básicamente todos de estos 4 elementos: un amplificador, un galvanómetro, un sistema inscriptor y un sistema de calibración. ¿Okay? Esto es información técnica. El papel de inscripción es muy importante, chicos, que a partir de acá nosotros comencemos a fijar algunos conceptos que son muy importantes. El papel de inscripción es un papel milimetrado. ¿Okay? El papel milimetrado que se utiliza en el electrocardiograma va a tener una significancia tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. En sentido vertical nos va a expresar el voltaje de los eventos que se inscriban sobre el papel, ¿okay? Mientras que en sentido horizontal nos va a expresar el tiempo en el que se inscriben esos eventos eléctricos sobre el papel. Por estandarización, todos los electrocardiogramas de 12 derivaciones en condiciones normales, habitualmente estandarizados, se utiliza una velocidad de 25 milímetros por segundo a través de la que se debe correr el papel en el electrocardiograma. Y eso es muy importante, chicos, que ustedes lo tengan muy en cuenta al momento de comenzar a hacer el electrocardiograma, porque el equipo puede permitir modificar esas velocidades, y si no nos damos cuenta y el electro está calibrado a una velocidad distinta a los 25 milímetros sobre segundo, vamos a ver entonces anomalías, entre comillas, falsas en el trazado electrocardiográfico por alteraciones en cómo se va a inscribir en el tiempo. ¿Por qué? Porque a 25 milímetros sobre segundo quiere decir que cada milímetro, cada cuadrito en sentido horizontal mide 0.04 segundos. ¿Ok? Lo que es lo mismo que 5 cuadritos pequeños, es decir, un cuadrito grande, como el que estamos viendo acá en el papel, un cuadrito grande de estos, va a representar entonces 0.20 segundos. ¿Ok? La técnica de registro: deben conectar el aparato a la corriente eléctrica, estar seguros que en la corriente eléctrica haya una buena toma a tierra para evitar artefactos por interferencia, colocar los electrodos de forma correcta, comprobar la calibración del electrocardiógrafo y revisar la estandarización. La estandarización, lo que se refiere entonces a la velocidad en la que corre el papel de 25 milímetros sobre segundo y la altura en la que se inscribe esta especie de rectángulo, que debe abarcar 10 milímetros en sentido vertical, o lo que es lo mismo, 1 milivoltio. Es decir, que cada 10 milímetros representa 1 milivoltio, ¿ok? Y esta debe ser la estandarización a la que se registra el electrocardiograma normal. Comenzamos entonces a describir otros conceptos que son fundamentales en la comprensión del electrocardiograma, y son las derivaciones. ¿Qué son las derivaciones? Las derivaciones permiten registrar los fenómenos eléctricos cardíacos desde diferentes ángulos y dependen de la posición de él o los electrodos que se involucren en cada una de las derivaciones. Chicos, vamos a comenzar entonces a utilizar nuestra imaginación, ¿ok? Y vamos a ubicar al corazón en el centro del tórax como un órgano tridimensional que tiene una posición en la vertical, en la horizontal, pero también con una profundidad. ¿Ok? Cada una de las derivaciones del electrocardiograma va a consistir en un punto de vista, en una perspectiva distinta, que va a interpretar un solo fenómeno eléctrico, que es la activación cardíaca. ¿Ok? No es que sean diferentes cosas que se vean en diferentes derivaciones, sino que es un solo evento visto desde varios puntos de vista. Eso es lo que se refiere entonces a derivaciones. Derivaciones, entonces tenemos derivaciones del plano frontal y derivaciones del plano horizontal. Entonces, las derivaciones del plano frontal las podemos dividir a su vez en derivaciones bipolares y derivaciones monopolares. Ya vamos a ir poquito a poco a describir cada una de ellas. Y tenemos entonces también las derivaciones del plano horizontal, donde tenemos las monopolares precordiales.
¿qué son esas derivaciones bipolares? Derivaciones bipolares se refieren a aquellas derivaciones que cuenten en el cuerpo humano con dos representaciones de sus polos. Es decir, que estas derivaciones en el cuerpo tienen representado tanto un polo positivo como un polo negativo. ¿Ok? Y Einthoven propuso tres derivaciones. Esas tres derivaciones son, o fueron llamadas, D1, D2 y D3. Y a partir de aquí, chicos, hay que ir aprendiéndonos y hacer la memorización de cómo fue que se construyeron estas derivaciones. D1, como está acá señalado en la diapositiva, tiene un polo negativo representado en el brazo derecho y un polo positivo representado en el brazo izquierdo. Esto entonces representa a D1. D2, que es este que está acá, va a estar representado en su polo negativo por el brazo derecho y en su polo positivo por la pierna izquierda. Y D3, que es esta tercera figura acá, va a estar representado por dos polos. Uno negativo que está en el brazo izquierdo y un polo positivo representado en la pierna izquierda. De forma un poquito más gráfica, tenemos entonces que D1 corresponde entonces a la derivación que está formada por el electrodo negativo dispuesto en el brazo derecho y que se une con el polo positivo dispuesto en el brazo izquierdo. D2 del brazo derecho a pierna izquierda, siendo su polo negativo en el brazo derecho y positivo hacia la pierna izquierda. Y D3 desde el brazo izquierdo hasta la pierna izquierda. ¿Okay? Siendo su polo negativo en el brazo izquierdo y su polo positivo en la pierna izquierda. Einthoven entonces consideró que las tres derivaciones bipolares eran un circuito cerrado. Y allí entra un poquito tedioso algunos conceptos físicos, eléctricos, que tienen que ver con, por ejemplo, la ley de las tensiones de Kirchhoff, que dice que la suma total de las diferencias de las tensiones entre distintos puntos que forman un circuito cerrado es igual a cero. Entonces, Einthoven pensó, bueno, yo puedo construir un circuito cerrado con estas tres derivaciones. Y entonces diseñó el famoso triángulo de Einthoven. ¿Okay? El triángulo de Einthoven entonces es la unión de las tres derivaciones bipolares de miembro, ¿okay? En forma de un triángulo equilátero. Sus lados son equidistantes del centro de la actividad eléctrica del corazón. Los tres vértices corresponden entonces a las tres raíces de los miembros: brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda. El triángulo constituye una expresión del plano frontal que pasa por el centro del corazón, es decir, puede entonces definir eventos que están ocurriendo en el plano frontal utilizando entonces un plano bidimensional. Tiene largo y ancho. Los diferentes vectores originados durante la activación cardíaca entonces deben considerarse originados en el centro del triángulo de Einthoven. Puesto de otra forma, entonces tenemos que el triángulo de Einthoven va a estar representado por la unión de estas tres derivaciones: D1 que va de brazo derecho a brazo izquierdo, D2 de brazo derecho a pierna izquierda y D3 de brazo izquierdo a pierna izquierda. ¿Okay? La suma algebraica de todas las diferencias de potenciales de un circuito cerrado es igual a cero. ¿Se acuerdan que esta es la ley de Kirchhoff? ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que valga D1 más lo que valga D2 más lo que valga D3 siempre es igual a cero. ¿Okay? ¿Y esto para qué sirve? Sirve porque de alguna manera nos permite verificar que cuando nosotros hacemos el trazado electrocardiográfico podemos verificar que sí están bien colocados los electrodos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque haciendo un despeje matemático de esta ecuación inicial, que es la derivada de la ley de Kirchhoff, podemos decir que, por ejemplo, D2 es igual a la suma de D1 más D3. ¿Ok? Entonces me van a decir, no entiendo mucho, profe. Bueno, más adelante con un ejemplo práctico lo vamos a detallar. Pero siempre recuérdense que la relación entre estos tres, entre estas tres derivaciones, las tensiones que estas tres derivaciones registran siempre es igual a cero. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista práctico, Bailey, que fue otro investigador, propuso
que los lados de ese triángulo podrían ser desplazados hacia el centro, ¿ok? Y tomando en consideración que el centro de ese triángulo estaba representado por el corazón. Por lo tanto, D1, que estaba en la parte superior, la deslizaba hacia acá, hacia abajo. D2, que estaba en este extremo, lo desliza hacia el corazón. Y D3, que estaba hacia este extremo, se desliza también hasta el centro del corazón. Y entonces esto se genera un sistema triaxial, porque tiene 3 ejes, que se llama sistema triaxial de Bailey, ¿okay? Que está compuesto entonces por estas mismas 3 derivaciones, pero relacionadas no en forma de un triángulo, sino que ellas se encuentran en el centro del tórax, es decir, en el corazón, ¿ok? Unidas, y representan entonces un eje triaxial donde van entonces a estar proyectados los eventos eléctricos que más adelante vamos a ir describiendo. Por otra parte, dijimos que del plano frontal también existían otros tipos de derivaciones, que son las derivaciones monopolares de miembro. Las derivaciones monopolares fueron descritas por otro investigador de apellido Goldberger, que definió que habían derivaciones de los miembros que iban a representar un polo positivo, pero que no había una representación en el cuerpo humano del polo negativo. ¿Ok? Y que estos polos positivos o estos electrodos positivos iban a estar en brazo derecho, en brazo izquierdo y en pierna izquierda. ¿Ok? En brazo derecho iba a denominarse como ABR, ¿ok? R de derecho en inglés. En brazo izquierdo ABL y en pierna izquierda ABF, F de pie en inglés. ¿Ok? Pero la descripción o la proyección del evento eléctrico es difícil desde un punto de vista donde no haya una diferencia de eléctrica entre dos polos. Entonces, Goldberger lo que hizo fue trasladar el polo negativo hacia el electrocardiógrafo. Es decir, que realmente no son derivaciones del todo monopolares, son derivaciones bipolares, pero la representación en el cuerpo de su electrodo positivo solamente va a estar en una de las extremidades. Por lo tanto, entonces, hay 3 derivaciones, como ya lo describimos, que partiendo del centro del tórax o desde el corazón son ABR para brazo derecho, ABL para brazo izquierdo y ABF para pierna izquierda. Esto nos va también a definir un eje triaxial, ¿okay? De derivaciones monopolares, donde entonces tenemos ABR para brazo derecho, ABL brazo izquierdo y ABF pierna izquierda. Cuando entonces conjugamos tanto el triángulo de Beethoven como el eje de los monopolares de miembro en un solo sistema de ejes, se construye lo que se denomina el eje hexaxial. El eje hexaxial no es más que el encuentro de todas estas derivaciones representadas por un eje en un plano frontal, ¿ok? Y que van a registrar el evento eléctrico de activación y de repolarización del corazón, ¿ok? Y que eso va a tener una representación gráfica en la inscripción del electrocardiograma. Profe, qué pena una pregunta. Dígame. Doctor, qué pena una pregunta. Es que hay un electrodo que se coloca en la pierna derecha, que esa no se registra en el electrocardiograma. Entonces, ¿para qué se coloca? Eso le va a dar tierra. Eso le va a dar tierra al electrocardiógrafo y va a evitar interferencias, ¿ok? Y artefactos por interferencia. Entonces, realmente el electrodo que se coloca en la pierna derecha no va a registrar ningún evento eléctrico generado en el corazón, simplemente nos está dando tierra al sistema eléctrico que estamos construyendo. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Ok, adelante, seguimos. Entonces, esto que estamos viendo nosotros acá es la representación de lo que habíamos comentado ya anteriormente, que se llama eje hexaxial.
El electrocardiograma entonces normal va a tener una representación en el plano frontal por esas 6 derivaciones, 3 bipolares de miembro y 3 monopolares de miembro. Las 3 bipolares entonces serían D1, que es esta que está acá, D2, que es esta que está acá, y D3, que es esta que está acá. Son las líneas azules, ¿okay? Representadas en azul en esta lámina. Y tenemos las monopolares de miembros, donde tenemos ABR orientado hacia el brazo derecho, ABL orientado hacia el brazo izquierdo y ABF orientado hacia la pierna. ¿Okay? Si nosotros entonces hacemos coincidir esos 6 ejes en el centro del corazón, pues tenemos entonces representado hacia el plano frontal el famoso eje exiaxial. ¿Para qué nos sirve ese eje? Bueno, ese eje nos va a definir cómo debe inscribirse cada uno de los eventos eléctricos que se van a registrar en el electrocardiograma, y también nos va a permitir entonces definir la orientación de ese fenómeno en el plano frontal, hacia dónde está dirigido. O lo que es lo mismo, que creo que ya lo discutieron con la profesora Claudia, el eje eléctrico del corazón. Eso un poquito también más adelante lo vamos a ir viendo. Sin embargo, de forma introductoria podemos ir diciendo que cada uno de los extremos de estas derivaciones representadas en el eje exiaxial van a tener un valor en grados. Si nosotros unimos con un trazo el extremo de todas estas de todos estos ejes, nosotros podemos aquí dibujar una circunferencia. Y nosotros sabemos que una circunferencia tiene 360 grados. ¿Ok? De forma arbitraria, nosotros entonces podemos dividir esta circunferencia en 2 semicírculos, uno superior y uno inferior. ¿Ok? Al inferior se va entonces a dar la denominación en grados de forma positiva, desde 0 grados hasta más 180 grados. ¿Ok? Y cada entonces eje va a determinar un corte en grados de ese semicírculo. Entonces, si yo sé que una circunferencia completa tiene 360 grados, un semicírculo tiene 180 grados. Entonces tenemos 0 grados hacia el extremo positivo de D1, más 30 hacia el extremo negativo de ABR, más 60 hacia el extremo positivo de D2, más 90 hacia el extremo positivo de ABF, más 120 hacia el extremo positivo de D3, más 150 hacia el extremo negativo de ABL, y más 180 o más menos 180 realmente hacia el extremo negativo de D1. Lo mismo ocurre en el semicírculo superior, pero con designaciones en signos negativos, valores negativos. Menos 30, menos 60, menos 90, Doctor, menos 120 y menos 150. Dígame. una pregunta, es que no sé si me quedó claro y quiero que usted me la aclare. Las derivaciones que son monopolares es como si se aislara el electrodo negativo, ¿sí? O sea, solo como tal en el cuerpo va a marcar el positivo. Solo va a estar en el cuerpo representado el polo positivo. Exactamente. Vale. Yo creo que, Claudia, no sé si me corriges, si ya ustedes vieron la teoría del dipolo y cómo un electrodo puede registrar ese dipolo en un galvanómetro, en un electrocardiógrafo. No, Adrián, esta es la primera clase que estamos teniendo. Realmente, pues esta semana correspondía ver la electrocardiografía, pero no hemos abordado absolutamente nada. Solamente vimos ciclo cardíaco y bueno, todas las fases de despolarización, auricular ventricular, eje eléctrico y ciclo cardíaco. Ya entonces empezábamos esta semana, pues formalmente con EKG. Bueno, entonces me voy a permitir darme una interrupción de la explicación que estamos dando, porque creo que es muy importante esto que nosotros vamos a conversar ahorita. ¿Ok? Perdón, déjame ubicar esto por acá y comenzamos entonces. Un fenómeno eléctrico está representado entonces por una diferencia de cargas, ¿ok? En este caso, en la superficie de la célula, y esa diferencia de cargas va a ser representado de esta manera, una carga negativa y una carga positiva. ¿Ok? Y desde el punto de vista matemático, esa diferencia de cargas, que se llama dipolo, se va a representar en forma de un vector. ¿Ok? Un vector que va a estar representado de forma matemática como una flecha.
donde la punta de la flecha siempre va a coincidir con la carga positiva de ese dipolo y la cola de ese vector siempre va a coincidir con la carga negativa de ese dipolo, ¿correcto? Entonces, ¿para qué sirve esto? Y aquí es donde vamos a entender lo que significa una derivación. El electrodo positivo de una derivación siempre va a registrar a ese dipolo en el electrocardiograma, ¿ok? Y eso va a producir una inscripción que depende de cómo lo vaya a registrar. Vamos entonces a hacer esto. Yo tengo 3 posiciones en las que yo puedo ubicar electrodos que me registren este fenómeno eléctrico. ¿Cuáles serían estas 3 posiciones? Una acá, una acá y una acá, ¿ok? Entonces vamos entonces a ir representando poco a poco lo que va ocurriendo acá. Entonces, si yo tengo un electrodo que vamos a poner el nombre de electrodo A en esta posición y el fenómeno eléctrico va en esta dirección, generalmente estos electrodos que están enfrentando la carga negativa del fenómeno eléctrico generan una inscripción negativa, ¿ok? En cambio, o en contraposición, si a este electrodo le colocamos el nombre B, si el electrodo B, que lo tenemos acá dispuesto de esta manera, enfrentando el fenómeno eléctrico con la cabeza del vector, es decir, con el polo positivo del vector, este electrodo va a producir una inscripción positiva en el electrocardiograma, ¿ok? Fíjense entonces cómo un solo evento nos está dando 2 inscripciones distintas dependiendo del punto de vista de donde se estudie. Y tenemos una tercera posición del vector, que sería esta, como perpendicular al evento eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si yo tengo un fenómeno eléctrico que comienza aquí y termina acá, y yo tengo un electrodo en esta posición, entonces, inicia el vector en esta situación y comienza a inscribir entonces qué es lo que comienza a ver este electrodo en una primera fase de este proceso, la carga positiva. Y entonces yo comienzo a inscribir una deflexión positiva en el electrocardiograma. Pero ¿qué pasa? Esto continúa su secuencia, ¿ok? Continúa la secuencia de despolarización hasta que llega a su punto final. ¿Qué pasa? Que cuando el fenómeno transcurre en esta forma, el electrodo comienza en un punto dado a observar la carga negativa o la colita de ese vector. Por lo tanto, a la mitad de este fenómeno comienza a inscribir una deflexión negativa. Entonces, fíjense cómo un solo evento eléctrico, que es este que está acá, puede ser descrito en el electrocardiograma por 3 formas, dependiendo del lugar donde se ubique el electrodo explorador. Y generalmente los electrodos exploradores van a estar representados por los polos positivos de cada una de estas derivaciones. ¿Ok? ¿Sí me están captando hasta acá? ¿Alguna duda por acá? Perdón, doctor. ¿Puede volver a explicar el C, por favor? Sí, el C. Profe. Ok, está claro cómo un electrón en posición A o en posición B pueden inscribirnos deflexiones negativas en el caso de A porque está enfrentando el fenómeno por el lado negativo y positivos porque de este lado estamos enfrentando el fenómeno positivo, ¿no? Sí, bueno, ahora, sí, recuerden que esto, recuerden, no lo hemos visto, la célula, vamos a representar una célula cardíaca acá en forma rectangular, ¿ok? En condiciones de reposo, chicos, está cargada de forma positiva en el exterior por una disposición de iones a través de la membrana, ¿ok? Y de forma negativa en su interior. Los electrodos que nosotros colocamos en la superficie del paciente van a registrar solamente los eventos que están ocurriendo por fuera de la membrana plasmática, no por dentro. Entonces, en reposo, el potencial transmembrana se mantiene positivo hacia el espacio externo
de la membrana, y eso hace que en el electrocardiograma pues se inscriba una deflexión que permanece isodifásica, o sea, no se modifica. ¿Qué pasa? Llega un momento en el que ocurre acá un estímulo. Llega un estímulo a este extremo de la célula. ¿Ok? En ese momento, ese estímulo puede ser de diferentes formas, de diferente naturaleza. Puede ser un estímulo químico, un estímulo físico, un estímulo eléctrico. ¿Ok? Cualquiera que sea ese estímulo, ¿qué va a provocar? Va a provocar que estas disposiciones de carga se hagan diferentes. ¿Ok? Y ya pasemos de esto que estamos viendo acá a lo que se conoce como una célula en despolarización. Ya les voy a explicar cómo es eso. Tenemos entonces que en reposo, esta célula que está acá en reposo, que tiene cargas positivas en su exterior y cargas negativas en su interior, recibe un estímulo en este extremo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, a partir de acá, vamos a tener un cambio en la disposición de las cargas. ¿Ok? De esta manera. Si yo tengo entonces este extremo que está recibiendo este estímulo, entonces yo tengo acá un inicio del cambio de carga. ¿Esto que me está generando acá, chicos? Fíjense lo que se está generando acá. Un par de cargas opuestas, que es lo que aquí está representado y que llamamos como dipolo. ¿Ok? Y ese dipolo es dinámico. ¿Ok? Y ustedes lo pueden hacer analogía con una ola. ¿Ok? Va avanzando a través de la membrana plasmática de la célula miocárdica, en este caso, de un extremo hacia otro, del extremo que recibió el estímulo hacia lo más distal de esa célula. Quiere decir entonces que si yo continúo en el estudio de este proceso de despolarización de esa célula, ¿ok? Yo voy a tener algo más o menos así, ¿ok? Vean cómo el dipolo se va desplazando. Antes estaba acá, ahora va por acá, hasta que se logra hacer el intercambio completo de esas cargas y entonces la célula invierte su polaridad. Antes, en reposo, las cargas eléctricas eran predominantemente positivas en el exterior y negativas en el interior. Ya cuando esto completamente sucede, entonces ya el fenómeno del dipolo ha llegado hasta este punto y la célula por completo se despolariza. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco un electrodo explorador, chicos, acá, de forma perpendicular a esta célula, entonces yo voy a tener que este electrodo va a registrar en el tiempo el fenómeno de despolarización en diferentes momentos. Entonces tenemos que si el fenómeno comienza en este punto y se genera entonces el dipolo acá, entonces el electrodo, lo más cercano a ese electrodo explorador va a ser la carga positiva de ese dipolo o la flechita de ese vector. Entonces, por lo tanto, mientras más se vaya acercando acá, más entonces va a estar registrando la carga positiva a este electrodo y por lo tanto, en el electrocardiograma se va a ir inscribiendo una deflexión positiva. ¿Qué pasa entonces cuando este mismo fenómeno que continúa su rumbo hacia lo más distal de esta célula comienza a ofrecerle a ese electrodo explorador ya no la punta del vector, sino la colita de ese vector? Y la colita de ese vector dijimos que era la carga negativa del dipolo. ¿Qué pasa? Que entonces en esta segunda mitad de despolarización de esta célula, fíjense, en esta segunda mitad, entonces este electrodo va a enfrentar la carga negativa de ese dipolo y va a inscribir una deflexión negativa. ¿Ok? ¿Entendido entonces?
Eso es muy importante para comprender entonces cómo o cuál es la función de las diferentes derivaciones. Las diferentes derivaciones no es más que varias ventanitas en el cuerpo que están viendo un solo fenómeno, que es ese fenómeno de despolarización. ¿Okay? Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la posición del electrodo es determinante para definir cuál va a ser la inscripción que se va a generar en el electrocardiograma del fenómeno eléctrico que yo estoy estudiando. ¿Comprendido hasta acá? Sí, señor. Sí. Gracias. Profe, Dígame. profe, entonces en el electrodo A se estaría dando un fenómeno de, ¿puede volver? Exacto. Se estaría dando un fenómeno de repolarización. En el fenómeno B un fenómeno de despolarización. ¿Podría decir así? No vayamos tan rápido, porque en este caso, ¿qué es lo que me interesa? Ahorita lo que estamos hablando es de activación o de despolarización. ¿Okay? Lo que pasa, Claudia, yo te había entendido que sí habían tenido una clase inicial sobre lo que era electrofisiología de la célula cardíaca. No, no, Adrián, solamente okay. conducción eléctrica. Ellos ya conocen Okay. muy bien los mecanismos de despolarización celular, los eventos que se dan por la apertura de los canales sodio, potasio, El potencial de repolarización acción temprana, exacto, transmembrana y los diferentes canales iónicos. Esto Y que tenemos nosotros que estamos empezar aquí de cero. describiendo, sí, esto que nosotros aquí estamos describiendo en esta representación esquemática de una célula miocárdica es como que un poquito más macro lo que ya ustedes conversaron del potencial de acción transmembrana. ¿Ok? Recuérdense que la respuesta de una célula cardíaca a la estimulación es la generación de un potencial de acción transmembrana. Y el potencial de acción transmembrana incluye dos fases o dos grandes fases que luego se subdividen. Una primera fase que es de despolarización o de activación y una segunda fase que es de repolarización o recuperación. ¿Ok? Ahorita por cuestiones prácticas estamos hablando solamente del fenómeno de activación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de inscripciones positivas, negativas, en este caso estoy tratando de representar, porque es lo más así grandote del electrocardiograma, el QRS nos está hablando sobre la despolarización o la activación de los ventrículos. Ya eso lo vamos a ir conversando, pero de verdad yo les pido ahí entonces una disculpa porque pensé que ya habíamos cubierto la parte de lo que era la electrofisiología de la célula cardíaca y lo que era la activación y la recuperación de la célula. Eso es muy importante para realmente poder entender el electrocardiograma, pero vamos a ver cómo podemos ir entonces abordando esa situación. No sé si hasta aquí, considerando que no estamos, ¿cómo se llama? Que no estamos abordando de lleno el punto de electrofisiología de la célula, vamos más o menos aclarando situación. No te preocupes, Adrián, que yo mañana igual tengo clase con ellos a la 1 y yo puedo retomar con un poquito de profundidad esos conceptos o esas dudas que ellos tengan. Entonces, pues para tratar de avanzar un poquito, aprovechando al máximo tu presencia. Ok. Vamos entonces a continuar entonces con la presentación de electrocardiografía. Aunque yo creo que ellos claramente van a preferir que se los enseñe un cardiólogo, ¿no? Bueno, yo no tengo problema, pero eso es otra clase, ya eso no es electrocardiografía. Bueno, entonces chicos, de verdad, pues la intención realmente de mi clase de hoy es que ustedes puedan deducir el trazado electrocardiográfico, no aprenderse de memoria que en D1 el QRS es Q chica, R grande, S chica, no, sino deducir cómo debe inscribirse en condiciones normales el QRS en D1, cómo se debe inscribir en B5, cómo se debe ver en ABR, ¿ok? Y pues necesitamos una base fisiológica para entender esto, porque estamos aquí hablando como que de fenómenos un poquito más macro, pero que son derivados de fenómenos más micros, que son la despolarización de la membrana de una célula cardíaca aislada, ¿ok? Y si nosotros vamos a complicar un poquito más la cosa, realmente el electrocardiograma es una representación de
un conjunto de despolarizaciones de muchas células que conforman un solo órgano que es el corazón. ¿Okay? Pero que cada una de esas células tiene unas características especiales o específicas y que esa onda de activación o de despolarización tiene una secuencia específica. Y eso lo vamos a ir estudiando. Profe, una pregunta. Dígame. Usted mencionó de B1, B2, B3, eso es el del tórax, ¿sí? Ajá, aquí vamos a comenzar con eso. Bueno, las derivaciones monopolares, recuerden que teníamos dos planos. El plano frontal, que tenía 6 derivaciones, 3 bipolares y 3 monopolares, ¿ok? Que serían D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. ¿Ok? Ahora vamos al otro plano, que es el plano horizontal. ¿Por qué? Porque el corazón no solamente tiene altura y anchura, también tiene profundidad. Y yo necesito evaluar el sistema, el evento eléctrico en esas 3 dimensiones, en esa tridimensionalidad. Entonces, el electrocardiograma supera ese obstáculo de la falta de profundidad del plano frontal con las derivaciones del plano horizontal. Las derivaciones del plano horizontal todas son monopolares. Quiere decir que todas están representadas en el cuerpo con su electrodo positivo. Listo. El electrodo negativo está dentro del electrocardiógrafo. Entonces, en condiciones de normalidad o de lo que habitualmente nosotros hacemos, nosotros tenemos 6 derivaciones monopolares precordiales, que son las famosas derivaciones precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Acá en la gráfica nosotros podemos entonces ver cómo están ubicadas anatómicamente o cómo deberían ubicarse anatómicamente cada uno de los electrodos que representan a esas 6 derivaciones. Y es muy, muy, muy importante que nosotros tengamos claridad de esta situación anatómica. ¿Por qué? Fíjense lo que les expliqué ahorita en el diagramita que construimos de que la posición del electrodo determina la inscripción del fenómeno eléctrico en el electrocardiograma. Si yo ubico B1 donde no va, me va a salir una cosa que no es lo que yo debería encontrar en B1. ¿Correcto? Entonces es muy importante, chicos, que nosotros nos aprendamos de una vez la ubicación anatómica, los reparos anatómicos que nos indican dónde vamos a colocar los electrodos precordiales. Entonces tenemos B1 va a estar en el cuarto espacio intercostal con la línea external derecha, para external derecha. ¿Ok? B2 en el mismo cuarto espacio intercostal, pero con la línea para external izquierda. Saltamos de una vez a B4 y ubicamos la línea medio clavicular y el quinto espacio intercostal. Allí va a estar B4. B3 va a estar en una posición intermedia entre B2 y B4. Esta sí no tiene ningún reparo anatómico, sino que la vamos a ubicar en el centro entre la ubicación entre B2 y B4. B5 va a estar en el mismo quinto espacio intercostal, pero con la línea axilar anterior. Mientras que B6 en el mismo quinto espacio intercostal, pero con la línea medio axilar. Entonces, esta gráfica es importante, chicos. Está en cualquier libro. Ustedes la pueden encontrar, la ubicación de las derivaciones o de los electrodos precordiales para que nos las aprendamos y lo sepamos ubicar. Su ubicación es fundamental para registrar de forma correcta el electrocardiograma. Visto desde otro punto de vista, vamos a cortar de forma sagital el tórax. Fíjense cómo les hablaba yo que las derivaciones monopolares precordiales nos permiten darle profundidad a este fenómeno eléctrico que ocurre en un órgano que es tridimensional, que no solamente es ancho y alto, que también es profundo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo la ubicación en el tórax de cada una de estas derivaciones nos va a mirar de diferente forma o en distintas caras al corazón, y por lo tanto es una ventana distinta que va a ver, o una perspectiva distinta que va a ver el fenómeno de activación eléctrica que ocurre en el corazón. ¿Ok? Por allí también se va a encontrar que existen otras
derivaciones precordiales que no son las estándares, ¿ok? Que son las famosas derivaciones precordiales derecha, donde tenemos B2, B3, B4, B5 derecha, B6 derecha, y las famosas derivaciones posteriores, donde tenemos B7, B8, B9, o B9, B8 y B7 derechas, y un grupo todavía menos utilizado de forma rutinaria, que son las derivaciones de Medrano, que son muy específicas para ver la cara diafragmática del corazón, se ubican hacia la parte inferior del tórax, ¿okay? Que sería Medrano derecho, Medrano external y Medrano izquierdo. Pero estas sí no son súper necesarias que nos las aprendamos. En ciertas condiciones sí son muy importantes. Por ejemplo, si yo tengo un infarto de cara inferior, a mí me interesa ver muy bien qué está sucediendo en la cara diafragmática del corazón y puedo utilizar las derivaciones de Medrano. Estoy sospechando que el paciente tiene un infarto de ventrículo derecho, me interesa ver las derivaciones derechas. O estoy pensando que haya un evento isquémico que está involucrando la cara posterior del corazón, me interesa ver las derivaciones posteriores. Pero de forma estandarizada, el electrocardiograma utiliza las 6 derivaciones precordiales convencionales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, entremos entonces a lo que es el electrocardiograma normal y me interesa reforzar acá el conocimiento que ustedes tienen del sistema de conducción desde el punto de vista tanto anatómico como funcional. Y aquí les voy a ofrecer que veamos un pequeño video, ¿ok? De cómo funciona ese sistema de conducción. Permítame por aquí. El tejido especializado cardíaco responsable del inicio y la conducción del impulso cardíaco consta de tres elementos principales. El nodo sinusal o Sí, señor. Sí, señor. el aurículo ventricular, que incluye el nodo auriculoventricular de Ashov-Thabara y el haz de His, y por último las ramas izquierda y derecha con el sistema de fibras terminales de Purkinje. El nodo sinusal es una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel subepicárdico en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Posee una función predominante en la formación del impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente y a una frecuencia superior a lo que lo hacen otras células dotadas de automatismo y localizadas en porciones más inferiores del sistema de conducción. Los tractos intraatriales específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular son 3. El tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Beckenbach y el tracto posterior o de Thorel. El tracto anterior dirige los impulsos desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. En la unión auriculoventricular se distinguen 2 grandes elementos, el nodo auriculoventricular de Ashov-Thabara y el haz de His. El nodo auriculoventricular de Ashov-Thabara está situado a nivel epicárdico, en la base de la aurícula derecha, en el centro del área delimitada posteriormente por la desembocadura del seno coronario y anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide. Es una pequeña estructura ovoidea de unos 3 a 5 milímetros. Sus células especializadas son las responsables del retardo del impulso formado en el nodo sinusal antes de alcanzar los ventrículos. El haz de His es la continuación de la porción distal del nodo auriculoventricular. Es una estructura con forma de cordón de unos 2 centímetros de longitud y unos 4 milímetros de diámetro. Desde su origen en el nodo auriculoventricular, el haz de His recorre una pequeña distancia antes de penetrar en el cuerpo fibroso central y alcanzar el septo membranoso. Unos milímetros más allá, en la unión del septo interventricular membranoso y del septo interventricular muscular, finaliza su recorrido bifurcándose en las ramas izquierda y derecha. En su parte más inferior, el haz de His se bifurca constituyendo las ramas izquierda y derecha. Estas ramas comienzan su recorrido en la cresta del septo interventricular muscular. A unos pocos milímetros de su inicio, la rama izquierda se subdivide en un delgado fascículo anterosuperior y en un grueso fascículo posterior inferior.
La rama derecha es continuación directa del haz de His y discurre por el lado derecho del septo interventricular hasta alcanzar, sin ramificarse, la punta del corazón. La red terminal de Purkinje conecta la porción distal de las ramas y fascículos de conducción, formando una maraña de fibras que se distribuye por el subendocardio de ambos ventrículos. Ok. Entonces, recuerden, chicos, que entonces el sistema de conducción, y vamos a la pizarra nuevamente. ¿Están viendo la pizarra? No, ya no, las diapositivas. Perdón. Déjame entonces, ya les comparto la pizarra, porque vamos, es fundamental que toquemos esos puntos antes de entrar a lo que es realmente el electrocardiograma. Aquí tenemos este. Ok. Vamos a comenzar a dibujar acá para recordar. Anatomía acá es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque nos va a dar una orientación espacial de cómo es la secuencia en la que ocurre ese evento eléctrico. Ese evento eléctrico, entonces, vamos entonces a representar esa situación que comienza más o menos acá, en este grupo de células que está ubicado en el techo de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, donde se encuentra el famoso nodo sinusal. ¿Ok? Y este evento, evento eléctrico ocurre entonces desde las aurículas hacia abajo. Este es el sentido en el que ocurre el fenómeno de activación cardíaca. ¿Ok? Y es muy importante que nosotros sepamos que hay un sistema de conducción especializado. Dentro del corazón hay un grupo de células que se ha especializado en producir su propio estímulo eléctrico y en distribuirlo. ¿Okay? Para que ese estímulo eléctrico que se está produciendo en el nodo sinusal llegue hasta el músculo y este sea activado o despolarizado. ¿Ok? Entonces vimos en el video que tenemos un nodo sinusal, un segundo grupo de células que se llama nodo AB o nodo auriculoventricular. ¿Ok? Que tenemos tres haces que conectan esos dos nodos, uno anterior, uno medio y uno posterior, y que de este nodo AB parte un cordón de células que se llama haz de His. ¿Ok? Esto es el haz de His. ¿Ok? Este haz de His tiene entonces la función de conducir el estímulo eléctrico que nació en el nodo sinusal, llegó al nodo AB y lo conduce hacia los ventrículos. ¿Por qué? Porque acá hay una barrera. Aquí esto es una barrera anatómica por donde no pasa de forma natural el estímulo eléctrico que se genera acá arriba en las aurículas. Entonces tiene que tener como una vía especializada que conduzca ese estímulo eléctrico desde allá arriba de la aurícula hacia los ventrículos. Y es entonces donde entra el haz de His a jugar un papel fundamental. Este haz de His es esa autopista por donde viaja el estímulo eléctrico hacia los ventrículos. Y se divide en dos ramas, la rama izquierda del haz de His y la rama derecha. ¿Ok? La rama derecha del haz de His es una rama larga, no se ramifica y llega hasta la punta del ventrículo derecho. Esto que tenemos acá es ventrículo derecho. Y mientras que la rama izquierda del haz de His es una rama más gordita, por lo tanto, ojo, anatómicamente ese grosor mayor de la rama izquierda le permite que el estímulo vaya rápidamente más, preferentemente hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. Y además de que es más gordita, más gruesita, se ramifica rápidamente en sus dos ramas finales. Un ramo que se llama ramo antero superior y un ramo que es más larguito que se llama ramo postero inferior. ¿Ok? Entonces, este es el sistema de conducción especializado. Bueno, a partir de aquí, entonces están acá
la red de Purkinje, que se encarga entonces de distribuir el estímulo eléctrico que llega por las ramas del haz de Higgs hacia el espacio endocárdico, hacia la superficie del endocardio ventricular. Entonces, es muy importante, muchachos, que nosotros nos acordemos de la anatomía de este sistema de conducción. ¿Por qué? Porque los eventos eléctricos que se van a generar se van a deber a la disposición de todas estas estructuras en el corazón. Entonces, voy a borrar, me voy a permitir borrar esto que acabamos de dibujar acá, porque a partir de acá vamos entonces a explicar cómo se activan los ventrículos. ¿Okay? Los ventrículos, entonces, recuerden que se activan una vez que el haz de Higgs se ramifica y distribuye el estímulo eléctrico a través de sus dos ramas, de la rama izquierda y la rama derecha. Habíamos dicho que la rama izquierda era anatómicamente más gruesa y corta. Por lo tanto, el estímulo eléctrico viaja preferentemente más rápido por la rama izquierda que por la rama derecha, porque la rama derecha es más larga y más finita. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que dibujar entonces las ramas, tengo acá el haz de Higgs y la rama derecha transcurriendo por todo el endocardio hasta llegar a la punta del ventrículo derecho, y la rama izquierda, que es un poquito más gruesa y más cortica, y por donde preferentemente llega el estímulo eléctrico y se divide a su vez en una rama anterosuperior. Perdón, vamos a borrar aquí un poquito en una rama anterosuperior y en una rama posterior inferior. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre una secuencia. El estímulo eléctrico no se distribuye a lo loco o como una ola, ni como ondas, no, nada de eso. Hay una secuencia específica en cómo se activa el corazón. En este caso, vamos a hablar de la activación de los ventrículos porque son los que representan la mayor cantidad de músculo cardíaco y entonces los que van a generar los mayores potenciales de acción. ¿Okay? Entonces, si dijimos que el haz de Higgs se divide rápidamente en dos ramas y que la rama izquierda era la rama más cortica y gruesa y por donde pasa más rápidamente el estímulo eléctrico, entonces es de suponer que en condiciones normales primero se activa el lado izquierdo del corazón, o es decir, el ventrículo izquierdo, y después el ventrículo derecho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el recorrido que tiene que hacer el estímulo eléctrico desde este punto, vamos a colocarlo en otro color, desde este punto hasta este punto, que es el primero que toca el endocardio del ventrículo, es más corto que el recorrido que tiene que hacer el estímulo desde aquí hasta acá. Por lo tanto, entonces, donde primero toca el endocardio, esas ramas, es donde comienza la despolarización. Entonces nosotros podemos decir que la despolarización de los ventrículos va desde el endocardio hacia el epicardio, desde adentro hacia afuera. ¿Ok? Y se van a generar entonces principalmente 3 vectores de activación. Esos vectores de activación los estamos viendo acá dibujados en esta lámina. Y tenemos entonces un primer vector de activación que se llama vector 1 o vector de activación septal. El estímulo eléctrico llega a esta zona y comienza a despolarizar en este sentido. ¿Ok? Y ese primer vector de activación eléctrica va a tener una disposición que va a ser de izquierda hacia derecha, de atrás hacia adelante y puede ir hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la posición anatómica del corazón. Pero vamos a volver a repasar. La dirección del primer vector de activación, que es el vector 1 o vector de activación septal, va de izquierda hacia derecha, de atrás hacia adelante y puede ir un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo dependiendo del corazón, de la posición del corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy delgaditas y el corazón es más vertical y entonces puede ir un poquito más hacia abajo. Y hay personas que somos más gorditas y el corazón está un poquito más horizontal y entonces el vector se dirige un poquito más hacia arriba. Depende de la posición en la que se encuentre el corazón. Pero lo que sí está claro es que ese primer vector siempre va de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. ¿Ok? Tenemos un segundo vector
que es este. Y este primer vector es un vector pequeño. ¿Por qué? Porque la masa septal, la masa muscular del septum es pequeña. ¿Ok? Y entre menos músculo, menos fuertes son esas fuerzas de activación. ¿Ok? La magnitud de esos vectores, hablando matemáticamente, va a estar en relación directa con la cantidad de músculo. ¿Ok? Entonces, la magnitud de este primer vector es pequeña. Una vez que el estímulo eléctrico logra despolarizar la masa septal izquierda, comienza el proceso de activación o de despolarización de las paredes libres de los ventrículos. ¿Ok? De ambos ventrículos. Y se genera entonces lo que es el segundo vector de activación cardíaca, que es el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo. Es este que está acá, vector 2. El vector 2 de la pared libre del ventrículo izquierdo es un vector grande. ¿Por qué? Porque la pared libre del ventrículo izquierdo es una pared gruesa, es donde se concentra la mayor cantidad de células musculares, ¿ok? Y por lo tanto, como hay más músculo, hay más fuerzas eléctricas generadas allí. Y por lo tanto, entonces, ese segundo vector es más grande. ¿Y cómo es la dirección de ese vector? Ese vector va desde la derecha hacia la izquierda, va desde adelante hacia atrás y generalmente va de arriba hacia abajo. ¿Okay? Vuelvo a repetir. El segundo vector de activación se llama vector de activación de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y tiene una dirección de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. ¿Ok? Ustedes me dirán, ajá, profe, ¿y el ventrículo derecho, la pared libre no se despolariza? Sí, se despolariza. Pero como dijimos que la despolarización va de endocardio a epicardio, entonces se genera un pequeño vector acá, en esta dirección. ¿Cierto? Y matemáticamente, si yo tengo un punto central, el inicio de dos vectores de magnitud, cuando yo haga la suma algebraica de estas fuerzas vectoriales, lo que realmente vamos a hacer es una resta. Y como este es más grande, como este vector es más grande, anula las fuerzas desde el punto de vista matemático de este pequeño vector. Entonces este pequeño vector desaparece, en forma práctica desaparece, y queda solamente representado el vector de activación de la pared libre del ventrículo izquierdo. No hablamos entonces de activación de pared libre del ventrículo derecho, aunque sí sucede, pero desde el punto de vista práctico no lo tomamos en cuenta. ¿Ok? A este punto, chicos, ya hemos llegado entonces a despolarizar todo lo que es septum, ¿ok? Y pared libre de ambos ventrículos. ¿Qué nos faltaría por despolarizar? Nos faltaría despolarizar las bases. Esto que está acá, esto que está acá y esto que está acá. Las bases de los ventrículos. Entonces, ¿cómo es eso? Ya entonces el estímulo eléctrico está viajando como en forma de abanico hacia arriba, desde abajo, desde la punta del corazón, se va distribuyendo hacia arriba, hacia las bases de los ventrículos. Y eso entonces genera que el fenómeno eléctrico que se inscriba se represente por un pequeño vector, pequeño, ¿por qué? Porque las masas ventriculares basales son pequeñas en comparación a la pared libre de los ventrículos y al mismo septum. Pequeño. Va de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el fenómeno está haciendo esto. El fenómeno está haciendo esto. Va de abajo hacia arriba. Y va de izquierda a derecha. Entonces tenemos un tercer vector que tiene entonces esta disposición. Perdón, para que no nos confundamos acá. Que tiene esta disposición. Un pequeño vector que va de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Eso hay que aprendérselo así. Eso sucede en condiciones normales en todos los corazones de todos los seres humanos en condiciones normales, donde el sistema de conducción eléctrica cardíaca está con un funcionamiento correcto. Se generan siempre esos tres vectores de activación. ¿Ok? Entonces me dicen, ¿para qué entonces aprendernos todo esto? ¿Por qué es importante aprendernos todo esto? Bueno, chicos,
fíjense lo que vamos a hacer aquí. Si yo ubico un electrodo explorador, perdón, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿cómo es que se llama el vector número 3? Vector de las bases. Vector de activación de las bases. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les presenté en las diapositivas un corazoncito aquí así, que estaba así, más o menos? Este está feo, pero ajá. Y que tenía el tórax acá, la columna aquí, y que teníamos representado aquí B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Cierto? Bueno, vamos a poner esos vectores. Vamos a ver cómo esos electrodos registran el QRS en cada una de esas derivaciones. Entonces, vamos a borrar acá. Y vamos a dibujar. Si yo coloco un electrodo explorador acá, y que esquemáticamente esto puede estar representando B1 y B2, porque se encuentran enfrentando el ventrículo derecho, vamos a construir el QRS que se debe generar aquí a partir de estos tres vectores de activación. Entonces, este es el electrodo explorador. Acuérdense entonces cómo se inscribe la onda del electrocardiograma dependiendo de cómo el electrodo ve cada uno de estos vectores. Y vamos a comenzar. Vamos a darle color a cada uno de estos vectores para que dibujemos el QRS con cada uno de sus componentes. ¿Ok? Entonces, el vector 1 lo pusimos verde, el vector 2 lo pusimos azul y el vector 3 lo pusimos rojo. Entonces, el electrodo explorador que está ubicado hacia esta cara del corazón y que generalmente está representado por B1 y B2, entonces, secuencialmente, el primero de los vectores que aparece es el vector 1. Por lo tanto, se inscribe una deflexión positiva. ¿De qué tamaño es la deflexión? La deflexión es pequeña porque el vector es pequeño. ¿Y por qué es positiva? Bueno, porque estoy viendo que se está acercando al electrodo la punta del vector. ¿Ok? Termina entonces la inscripción de ese primer vector y comienza a aparecer el segundo vector. Resulta que el segundo vector tiene una magnitud grande. Pero ¿qué pasa? Se está alejando del electrodo explorador. Este vector se está alejando y es grandote. ¿Qué quiere entonces decir? Que cuando le toque inscribir en el electrocardiograma, yo voy a tener una deflexión negativa grande. ¿Ok? Y el vector 3, cuando aparece, puede generalmente no ser visualizado por estos electrodos. O, en algunas condiciones, puede ser visto de forma que se aleja un poco y más bien contribuye entonces quizás a la negatividad final de este trazado. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Un primer QRS que se llama R chica, S grande. Miren lo que está acá. Y ahorita cuando veamos un electrocardiograma normal, es más, yo creo que yo lo tengo acá. Si buscamos B1, fíjense qué es lo que tenemos acá en B1. Una pequeña deflexión positiva acá y una deflexión negativa grande. Aquí está representado lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Se están dando cuenta? Entonces fíjense que electrocardiografía es más fácil deducirla que aprendérsela al caletre. Porque así a mí nunca se me va a olvidar que el QRS normal de B1 y B2 es una R chiquita y una S grande. Ahora vamos al contrario. Ubiquemos un electrodo explorador acá. Y este electrodo explorador que está enfrentando el ventrículo izquierdo representa B5 y B6. ¿Ok? Vamos entonces a dibujar el QRS de B5 y B6 a partir de estos tres vectores. Vamos entonces con el verdecito. ¿Por qué? Porque el primer vector que aparece es el vector 1. ¿Cómo ve el electrodo el vector 1?
¿Se está alejando? Se está alejando. Por lo tanto, la inscripción es negativa. Y como es un vector chiquito, es una pequeña deflexión negativa. ¿Cierto? Ahora vamos con el segundo vector. El segundo vector es el vector de activación de la pared libre del ventrículo izquierdo. Si yo tengo un electrodo explorador que está enfrentando el ventrículo izquierdo y ese vector es grandote y apunta hacia ese electrodo, ¿qué voy a inscribir en este electrocardiograma? Sería Una R grande. Una deflexión positiva grande. Correcto. ¿Y cómo veríamos entonces el tercer vector de activación? Acuérdense que el tercer vector de activación, además de que es pequeño, tiene una dirección que va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, si yo tengo un electrodo que está enfrentando las cámaras izquierdas, ¿cómo está viendo entonces este vector? Negativo, alejándose. Alejándose. E inscribe entonces una pequeña deflexión negativa. Fíjense entonces que en condiciones normales, el QRS de B5 y B6 es una Q chica, R grande, S chica. ¿Me siguen? Sí, señor. ¿Me podría explicar el último vector otra vez, por favor? Sí, claro. Acuérdense, muchachos, siempre, esto sí es una cancioncita que debemos aprendernos. La dirección de cada uno de los vectores. El vector 1 va de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante, y puede ir un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo. ¿Ok? El vector 2 es el vector de activación de la pared libre del ventrículo izquierdo y va de derecha hacia la izquierda, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Y el vector 3, que corresponde a la activación de las bases, va de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. ¿Ok? Entonces, si yo ubico un electrodo explorador acá enfrentando la cara izquierda del corazón y que esquemáticamente realmente eso me está hablando de B5 y B6, ¿ok? Entonces vamos a construir el QRS que se genera a partir de la aparición de esos tres vectores. El primer vector, el vector 1, va de izquierda a derecha, o sea, se orienta opuesto hasta este electrodo, lo ve alejarse y como es un pequeño vector, inscribe una pequeña deflexión negativa. Luego aparece el vector 2 de activación ventricular de la pared libre del ventrículo, que es el vector 2, y el vector 2 va de derecha hacia izquierda, es decir, que se enfrenta directamente al electrodo explorador. Y como es un vector grandote, de gran magnitud, porque hay mucho músculo allí, entonces genera una deflexión positiva grande. Y el tercer vector es un vector chiquito que está dirigido de izquierda hacia derecha y por lo tanto un electrodo que esté dispuesto hacia la cara izquierda del corazón lo va a ver alejarse. Y como es chiquito, hace una pequeña deflexión negativa. Entonces el QRS de B5 y B6 debe ser en condiciones normales una pequeña Q, una R grande y una pequeña S. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Ok. Faltarían entonces dos derivaciones, que son B3 y B4. B3 y B4 generalmente enfrentan la punta del corazón. B3 y B4. Y entonces vamos a construir aquí este electrocardiograma a partir de este punto de vista que está dando B3 y B4. ¿Cómo vería B3 y B4 o este electrodo que está cercano a la punta el primer vector de activación? Generalmente, chicos, o no lo ve porque está completamente perpendicular, no lo ve, o puede verlo, acercarse porque acuérdense que dijimos que podía ir hacia abajo. ¿Ok? Pero generalmente no suele ofrecer una gran cantidad de información hacia ese electrodo. Aquí sucede una particularidad que solamente sucede para este grupo de derivaciones, que son las fuerzas de activación locales de la punta del corazón. Fíjense que nosotros aquí
describimos lo que era la despolarización del tabique, la despolarización de las paredes libres de los ventrículos y la despolarización de las bases. Pero no hemos hablado de la despolarización de la punta. Y resulta que la despolarización de la punta no tiene una representación vectorial clara. No está incluida ni en B1, ni en el vector 1, ni en el vector 2, ni en el vector 3. Pero sí ocurren vectores de activación. Lo que pasa es que son chiquiticos y están, perdón, eso está muy grueso. Vamos a borrarlo. Vamos a ponerlo aquí. Y están representados por muchos vectores chiquiticos, muchos vectores pequeñitos hacia la punta, que están dirigidos hacia la punta. ¿Ok? El fenómeno eléctrico de activación de la punta entonces está representado desde el punto de vista vectorial por muy gran cantidad de pequeños vectores. Que si yo sumo todos estos vectores, que son chiquitos, me dan un gran vector. ¿Ok? Y ese gran vector lo ve ese electrodo que está enfrentando la punta y produce entonces una inscripción positiva grande. ¿Por qué? Porque son muchas las fuerzas que se están generando acá. Aunque sean pequeños vectores, son muchos que sumándose dan una gran fuerza de activación. Ahora, ¿cómo vería el vector 2 y el vector 3? Ambos los ve alejarse. Entonces, por lo tanto, se inscribe una segunda deflexión negativa. ¿Ok? Y esa negatividad en la parte final puede estar representada por estas fuerzas que se están generando acá en el vector 3. Entonces, fíjense que el QRS de B3 y B4 se llama R grande, S grande. ¿Ok? Y si fíjense, el famoso concepto de progresión de la onda R en el electrocardiograma en las derivaciones precordiales. Como la onda R va desde pequeñita en las derivaciones B1, B2, va creciendo en las derivaciones B3 y B4 hasta que se hace una gran onda R en B5 y B6. Eso es lo normal. Igualmente va desapareciendo la gran negatividad que se registra en B1 y B2, se hace menos acentuada esa negatividad en B3 y B4 hasta que se hacen pequeñas deflexiones negativas en B5 y B6. Esto es la deducción del electrocardiograma normal a partir del conocimiento de cómo se despolarizan los ventrículos. No me tengo que aprender entonces al caletre cómo deben ser los QRS. Vamos a ver el electrocardiograma. ¿Okay? Aquí tengo B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, B1, yo tengo acá una pequeña deflexión positiva seguida de una deflexión negativa grande. ¿Cómo se llama eso? R chica, S grande. Esto se repite aquí. Fíjense que aquí todavía es más claro. Una R chica y una S grande. Entonces B1 y B2 tienen un QRS que, sabiendo la secuencia de polarización, aquí es normal. Vamos entonces con B5 y B6. B5 y B6 enfrentan al ventrículo izquierdo. Entonces, yo tengo una pequeña deflexión. Vamos a ver si podemos darle un poquito más de tamaño aquí. Tengo una pequeña deflexión negativa al inicio que va a representar entonces el vector 1. ¿Verdad? Luego, una gran deflexión positiva, una gran R, que representa al vector 2. Y luego una pequeña onda negativa al final, que representa el vector 3. Fíjense cómo yo puedo deducir, no me tengo que aprender de memoria, yo puedo deducir cómo es el electrocardiograma normal si yo me aprendo la secuencia de activación cardíaca. Si ustedes se aprenden esos tres vectores, chicos, ya ustedes saben cómo deben ser entonces los QRS del electrocardiograma. Entonces yo tengo en B5 y B6 un QRS que es Q chica, R grande, S chica. Uy, salió feo, pero bueno. Entonces Q chica, R grande, S chica. Eso es lo que estoy viendo acá. Y tenemos B3 y B4 como las famosas derivaciones de transición, que tienen tanto fuerzas positivas como fuerzas negativas.
y que estas fuerzas positivas van a estar representadas por las fuerzas de activación de la punta y estas fuerzas negativas van a estar representadas por el vector 2 y el vector 3. Bien, ¿estamos claros hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Clarísimo. ¿Alguna preguntita? Disculpe, profe, ¿puede explicar nuevamente lo de la punta? Sí, claro. Perdón. Acá, perdón, pensé que había tomado el borrador. En la punta del corazón no se genera un vector de estos grandotes que nosotros ya describimos, porque nosotros hablamos de un primer vector de activación septal, un segundo vector de activación de pared libre y un tercer vector de las bases. Pero no hemos hablado de las fuerzas que se generan en la punta del corazón. Aquí hay masa muscular, ¿ok? ¿Qué pasa? Que aquí realmente no hay una representación vectorial grande, porque a pesar de que allí hay masa muscular, pues no es tan grande como los otros segmentos que ya evaluamos. Pero sí hay. ¿Y qué pasa? Que este electrodo que está representando B3 y B4 se encuentra muy cerquita de la punta del corazón en la pared del tórax. Entonces, ¿qué pasa? Entre más cerca yo esté de la punta del corazón o de la pared del corazón, ese electrodo tiene la capacidad de poder registrar fuerzas de activación eléctrica, aunque sean muy pequeñas. ¿Ok? Y las fuerzas de activación eléctrica que se generan o que se dibujan acá son pequeñas, son pequeños vectores, ¿ok? Que tienen esta dirección, que van hacia la punta del corazón. Pero ¿qué pasa? Matemática, hijos. La suma algebraica de vectores que tienen la misma dirección van a producir un vector resultante. Si yo sumo todos estos pequeños vectores, ¿qué me va a producir eso? Me va a producir un gran vector. Un gran vector de activación. Y ese vector de activación, que no tiene otro nombre que fuerzas locales de activación de la punta, son las que van a generar esta positividad inicial del QRS en B3 y B4. ¿Okay? Yo no puedo decir que esta positividad me la está dando el vector 1 de activación septal, porque realmente no es así. Este electrodo acá puede, la mayoría de las veces, ni siquiera detectar las fuerzas que se generan en la activación del septum. Pero como son tantas las pequeñas fuerzas de activación que se generan en la punta, que está muy cerquita de este electrodo, todas esas pequeñas fuerzas se suman y generan una fuerza vectorial que se registra en el electrocardiograma como una inscripción positiva. Por eso entonces B3 y B4, ustedes lo van a ver como una derivación, como un QRS que tiene una deflexión positiva al inicio, que es grande y se debe a las fuerzas locales de activación de la punta. ¿Okay? Ya sería entonces B2 y B3, vectores o fuerzas eléctricas que se están alejando del electrodo explorador, las que generen entonces esta deflexión negativa. ¿Te aclaré? ¿Te aclaré la duda? Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Chicos, son las 9:27. Nos hemos extendido un poco en la presentación. Permítanme acá. Quisiera más bien, para terminar la sesión de hoy, dejarles una tarea con respecto a lo que viene, que es muy importante. Y que define lo que es el electrocardiograma normal. ¿Okay? De aquí en adelante vamos a hacer una secuencia de lectura o de interpretación de los electrocardiogramas. Todos los electrocardiogramas que de aquí en adelante nosotros vayamos a evaluar, tenemos que hacer este sistema o esta rutina de análisis, en donde el primer paso es definir el ritmo que tiene el electrocardiograma de su paciente.
¿Ok? Y el ritmo normal, porque ya estamos hablando de electrocardiograma normal, es el ritmo sinusal. El ritmo sinusal se llama ritmo sinusal porque es el definido por el nodo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón. Y que vimos en el video que era un grupo de células especializadas que tenían un automatismo mayor a cualquier otro grupo de células en el corazón. ¿Ok? Y eso es en condiciones normales. En condiciones patológicas pueden aparecer por allí algún grupo de células que puedan tener en algún momento dado algún automatismo mayor y eso les dé capacidad de generar un ritmo distinto al ritmo sinusal. Pero en este caso, estamos hablando de lo que es normal. Lo que es normal es que el ritmo del corazón sea determinado por la actividad del nodo sinusal. Por lo tanto, el ritmo normal del corazón se llama ritmo sinusal. La tarea va a ser que ustedes van a aprenderse los 5 criterios para definir el ritmo sinusal. ¿Okay? ¿Y cuáles son esos criterios? Número 1. La polaridad de las ondas P. Las ondas P en ritmo sinusal siempre son positivas en D1, D2 a BF y de B2 a B6. La onda P siempre es positiva en D1, D2 a BF y de B2 a B6. Siempre en ritmo sinusal la onda P es negativa en ABR. Siempre es negativa en ABR. Es variable, es decir, que puede ser positiva o puede ser negativa en D3 y en ABL. Y es bifásica en B1. Es bifásica en B1. ¿Qué quiere decir bifásica? Que tiene un componente positivo y un componente negativo. O sea, bifásica. Una parte positiva y una parte negativa. Repasemos entonces. La onda P en un ritmo sinusal siempre son positivas en D1, D2 a BF y de B2 a B6. Es negativa en ABR. Es variable en D3 y ABL y es bifásica en B1. Tarea, chicos. Una persona del grupo me va a explicar para la próxima sesión por qué ocurre eso en ritmo sinusal. O sea que tienen que aprenderse o tienen que revisar lo que es la activación auricular. Porque la onda P es consecuencia de la activación auricular. Y así como los ventrículos, las aurículas también tienen sus vectores de activación. ¿Okay? Segundo criterio. La onda P siempre va seguida de un complejo QRS. Ondas P van siempre seguidas de un complejo QRS. El tercer criterio. El intervalo PR o intervalo PR es de valor constante y va entre 0,12 y 0,20 segundos. Siempre en ritmo sinusal, el intervalo PR va de 0,12 a 0,20. Los intervalos RR siempre deben ser regulares. ¿Ok? El espacio entre una R y otra siempre debe ser regular. Y la frecuencia cardíaca debe ir entre 60 y 100 pulsaciones o 100 latidos por minuto. ¿Ok? Esos son los 5 criterios de ritmo sinusal. En todos los electrocardiogramas que ustedes analicen desde hoy en adelante, tienen que verificar que se cumplan los 5 criterios de ritmo sinusal para que ustedes puedan decir que su paciente tiene un electrocardiograma en ritmo sinusal. Vamos a verificarlo rápidamente acá. Con esto terminamos por la noche de hoy. Y entonces, dijimos, el primer criterio era onda P positiva en D1, D2, ABF. Y de B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? Sí, profe. Ok. Dice que la onda P siempre es negativa en ABR. Miren, negativa en ABR. Negativa en ABR.
que es variable en D3 y en ABL. Puede ser positiva, puede ser negativa, es variable. Aquí entonces yo no le presto tanta atención para definir el ritmo porque sé que no hay una verdadera polaridad que lo determine. Y en B1 debe ser bifásica. En este electrocardiograma voy a aprovechar para decirles que posiblemente quien hizo este electrocardiograma ubicó mal alguno de los electrodos, porque el bifasismo de la onda P se ve mejor en B2 que en B1. Fíjense, aquí tiene una barriguita positiva y una barriguita negativa, esta onda P. ¿La están viendo acá? Sí, profe. Bueno, en condiciones normales, esta imagen de la onda P debería estar en B1. Pero probablemente por alguna posición anormal del electrodo lo estamos viendo en B2. ¿Por qué puede ocurrir eso? Eso ocurre mucho en mujeres, porque las mamas interfieren en la posición correcta de los electrodos en la pared del tórax. ¿Ok? En pacientes muy obesos, en pacientes con EPOC, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, o cualquier condición anatómica que altere la posición normal del corazón en el tórax. Puede entonces modificar cómo se ve cada uno de los eventos en el electrocardiograma si yo sé que los electrodos están bien puestos. Lo más obvio es que yo ubique mal el electrodo y entonces ahí sí me sale una cosa que no debe ser la que vea. Pero bueno, esto es pasable, digamos así. Que lo que yo debería ver en B1 lo esté viendo en B2 es más o menos pasable. Ajá. El segundo criterio decía que el intervalo PR debe ser constante y debe medir de 0,12 a 0,20 segundos. Eso con detenimiento lo vamos a ir haciendo en la próxima clase. Pero ¿cómo medimos eso? ¿Quién me recuerda cuánto dura cada milímetro del papel milimetrado? En tiempo. ¿Cuánto dura? 0,04. Correcto. 0,4 no, 0,04 segundos. O lo que es lo mismo, 4 milisegundos. Entonces, yo lo que voy es a definir cuánto mide el intervalo PR. El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, yo tengo una onda P que está naciendo justo en esta línea más marcadita del papel milimetrado. Y cuento 1, 2, 3, casi 4 cuadritos, 3 cuadritos, digamos, 3, 4 cuadritos milimetrados. Eso con más detenimiento lo vamos a hacer en la próxima clase, le vamos a dar un poquito de lupa, ¿ok? Pero digamos que aquí hay 4 cuadritos y 4 por 0.04, ¿cuánto es? 0.16. 0.16 segundos. Dijimos que el intervalo PR debe ser de 0.12 a 0.20. Entonces, aquí me está dando 0.16. Y yo debo verificar que ese tiempo sea constante en todos los intervalos PR. ¿Ok? O sea, que aquí debe medir 0.16, aquí debe medir 0.16, aquí debe medir 0.16, aquí debe medir 0.16 y así en todas las derivaciones. Debe medir 0.16. ¿Ok? Entonces ya tenemos 2 criterios. El tercer criterio sería que que las ondas P siempre vayan seguidas de un complejo QRS. Entonces, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. ¿Correcto? Aquí lo vemos. Todas las ondas P van seguidas de un complejo QRS. Ese sería el tercer criterio. El cuarto criterio es que el intervalo de tiempo entre una onda R, entre una onda R y otra sea constante, que sea regular. Es decir, yo debo medir la cantidad de tiempo que hay entre una R y otra y luego compararlo con esto, con este, con este, con este. ¿Ok? Y todas deben medir lo mismo. Es decir, que haya una regularidad de cada uno de estos complejos. Aquí. ¿Y cuál es la normalidad, o sea, el tiempo entre esa regularidad? Bueno, el tiempo, la regularidad o sea,
acuérdense que primero estamos hablando de lo regular, no de cuánto dura. ¿Ok? En este criterio lo que tenemos que definir es que ese tiempo sea regular, ese intervalo sea regular. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto debe medir? Allí viene el quinto criterio, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, también lo vamos a ver en la próxima clase, tiene varias formas de ser calculada en un electrocardiograma y generalmente eso se hace a través de la determinación del espacio que hay entre una R y otra, o lo que es lo mismo, el intervalo RR. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo acá este complejo QRS que yo estoy señalando acá en la pantalla, ¿ok? Que inicia justo sobre esta línea gruesita que está acá. Y yo comienzo a contar la cantidad de cuadritos que hay entre esta R y esta R. Aquí hay 5, 10, 15, 20 cuadritos. 20 cuadritos. Hay una fórmula que dice 1500 entre el número de cuadritos pequeños que hay entre una R y otra te debe dar la frecuencia cardíaca. Entonces, 1500 entre 20, ¿cuánto es, chicos? 75. 75. Esa es la frecuencia de este electrocardiograma. 75 latidos por minuto. Hay otros métodos, esos otros métodos también los vamos a ver en una próxima clase, pero básicamente podemos decir entonces que en este electrocardiograma se cumplen los 5 criterios de ritmo sinusal. La polaridad de las ondas P, el intervalo PR, que las ondas P siempre van seguidas de QRS, que los RR sean regulares y que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 latidos por minuto. Bien, fíjense que no es tan difícil. No es tan difícil si yo recuerdo cómo es la secuencia de activación, no solo ventricular, sino también auricular, que eso alguna persona en la próxima clase, 5 minuticos, me va a explicar cómo se activan las aurículas y cuáles son esos vectores de activación auricular. Y eso me va a explicar por qué yo veo la onda P positiva en D1, D2 ABF y de B2 a B6, porque la veo bifásica en B1, porque la veo negativa en ABR y por qué puede ser variable en D3 y ABL. ¿Ok? Porque así como explicamos cómo era el QRS en las precordiales, yo también lo puedo explicar con las ondas P. Y eso es lo que tarea para algunos de ustedes me van a decir. ¿Qué es lo que me van a decir? Me van a aclarar entonces cómo es la secuencia de activación auricular, ¿ok? Y cómo entonces eso determina la polaridad de las ondas P en el ritmo sinusal. Claudia. La profe Claudia se durmió. No, a ella le estaba fallando un poco el internet. No sé si Aquí está, no, ella está trabajando. No, chicos, de verdad que electrocardiografía es muy bonita. No es tan difícil de comprender. Lo que hay es que ponerle un poco de empeño en conocer conceptos básicos de fisiología, o lo que lo van a encontrar en sus textos de fisiología como electrofisiología de la célula cardíaca. ¿Ok? Entonces los invito que de aquí a la próxima clase lean, revisen el capítulo de electrofisiología de la célula cardíaca, puedan aclarar conceptos como el dipolo, como el vector, como lo que significa una célula despolarizada, una célula polarizada, cómo es el proceso de repolarización, porque más adelante también vamos a ver cómo es esa representación de la repolarización en el electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes definan con claridad todos esos conceptos que son de fisiología básica, ustedes van a poder deducir lo que se va a ver en el electrocardiograma normal. Y van a poder entonces también deducir por qué ocurren las anomalías en el trazado electrocardiográfico en ciertas condiciones patológicas, como por ejemplo en la isquemia, la lesión o la necrosis, o como por ejemplo en los trastornos de conducción, ciertos grupos de arritmias, etcétera, etcétera. De verdad ya es tardecita, son las 9:40 de la noche. Les pido disculpas por la extensión,
Creo que, si no me equivoco, la próxima clase la vamos a tener el jueves a las 8 de la noche también. Por favor, si ustedes hacen ese repaso de aquí al jueves, seguramente va a ser mucho más rápido, mucho más dinámico, y podríamos culminar con lo que es electrocardiografía normal. A mí, chicos, de verdad, mi objetivo, y yo me sentiría sumamente satisfecho de que ustedes entiendan lo que es el electrocardiograma normal. Las patologías, arritmias, trastornos de conducción, cualquier situación patológica anormal, tienen mucho tiempo de aquí en adelante para seguirlas estudiando, sobre todo en sus rotaciones clínicas, en sus rotaciones de internado, etc. Pero en este momento es fundamental que ustedes, a través del análisis de la situación fisiológica de la célula cardíaca, ustedes puedan definir cómo es el electrocardiograma normal. No siendo más, no sé si hay alguna duda hasta ahorita en que los puedo aclarar. Los escucho. No hay dudas tontas, no hay dudas pequeñas. Todo es importante. Somos 80 personas que estamos acá. Seguramente la duda de uno es la duda de varios. En la repolarización, correcto, en lo que es la recuperación. Sí, claro, claro que sí. Ahí, desde el punto de vista electrocardiográfico, ustedes se van a asombrar, una vez que lo entiendan, de todo lo que uno puede ver en un electrocardiograma. ¿Okay? Y todo lo que uno puede orientar el diagnóstico clínico, el diagnóstico definitivo de su paciente a través del análisis deductivo del electrocardiograma. Si ustedes realmente logran definir con claridad, como les estoy explicando, las bases fisiológicas de la electrofisiología, redundando, de la célula cardíaca, ustedes van a poder deducir qué sucede en un paciente con una estenosis aórtica, qué sucede en un paciente con una insuficiencia valvular mitral, qué sucede en un paciente que tiene una obstrucción coronaria, qué sucede en un paciente que tiene hipertensión arterial, etcétera, 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 etcétera. De verdad que el electrocardiograma les ofrece una herramienta muy, muy buena para la evaluación de patologías cardiovasculares. Todo eso lo vamos a ver, ¿cierto? Bueno, claro, de verdad que el electrocardiograma el estudio del electrocardiograma es extenso, de verdad que, y entenderlo, y que valga la pena, merece el diplomado que nos vas a dictar y al cual vamos a asistir todos. Vamos a ver. No, sí, chicos, de verdad que el estudio de la electrocardiografía es algo complejo. Incluso para cardiólogos, nosotros tardamos años en entender a profundidad la electrocardiografía, y muchas veces ya cardiólogos tenemos muchísimo más por delante que seguir aprendiendo de electrocardiografía. Pero creo que es muy importante para cualquier médico de cualquier nivel, sea especialista o sea médico general, que sepa diferenciar lo que es un electrocardiograma normal de uno anormal. Si usted no está claro de lo que es un electrocardiograma normal, jamás va a poder entender los cambios patológicos que se pueden observar en el electrocardiograma. Perfecto. Nada, Adrián, agradecerte muchísimo tu tiempo. Sabemos las múltiples ocupaciones y haber sacado este espacio para hacer esta presentación tan bonita, tan académica, tan pedagógica. Infinitamente agradecidos todos y ansiosos por las próximas clases. Esto se va a hacer más interactivo cada vez, muchachos. No se crean que esto va a ser así, que yo nada más voy a estar hablando. Porque la doctora Claudia no le gusta esa escuelita donde el profesor habla y los alumnos están dormidos escuchando. Aquí todos vamos a actuar y vamos a hacer grupos de trabajo. No se crean que eso está muy lejos.
en donde vamos a analizar electrocardiogramas. ¿Okay? El objetivo de esta sesión va a ser que ustedes puedan hacer el ejercicio del análisis de electrocardiografía, ¿okay? De que toda esa secuencia de lectura la podamos cumplir. Y lo primero que tenemos que hacer es estar claro en cómo identificar un ritmo sinusal. ¿Okay? Y eso es lo que comenzamos a hacer el día de hoy. Probablemente ya la semana que viene entonces vamos a colocarle, Claudia, a los chicos grupos de trabajo con electrocardiogramas reales para que nos ayuden entonces a hacer la lectura de esos, tanto en una sesión en vivo como tareas en casa para que nos las envíen al correo electrónico. Maravilloso. Y allí pasamos entonces de 2 clases a 4. Sí, ya esto se está convirtiendo en una cosa terrible. No, pero es que no, sería mentira que nosotros logremos un objetivo de aprender electrocardiografía en 1 o 2 clases. Eso no es verdad. Y por eso es que muchas veces el electrocardiograma es una herramienta muy mal utilizada, porque no tenemos la oportunidad muchas veces de poderla estudiar como debe ser. Correcto, así es. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Te dejamos ir a descansar. Muy generoso tú con tu tiempo y tu presentación. Jóvenes, mañana nos vemos a la 1 de la tarde. A través de los monitores les mando un mensaje en unos minuticos. Muchísimas gracias a todos por la puntualidad y por su presencia. Bueno, buenas noches a todos.